Quiero dar muchas gracias en esta mañana y los saludo a todos ustedes por poder estar aquí en este nuevo día, en este canal de YouTube, Luz para Revelación a todas las naciones. Les habla Jaime Canales y nuevamente reitero, doy gracias a nuestro Padre por estar en este lugar y hacer esta grabación. Todo este tiempo hemos estado, ¿no es cierto?, compartiendo con todos ustedes el beneficio de la enseñanza, la instrucción, el beneficio de ser formado, de ser instruido, de ser capacitado mediante la obra gloriosa de nuestro Melech en la obra del sacrificio de la cruz, mediante la voluntad de nuestro Padre, para poder conocer, entender y comprender la voluntad de nuestro Padre. Conocer, entender y comprender el propósito de nuestro Abba eterno mediante su Hijo amado, nuestro Melech, su resplandor de gloria y su imagen. Y todos nosotros, los nacidos de nuevo, los que han sido llamados y han sido escogidos, y también con diligencia todos los llamados y los escogidos han puesto oído, han retenido, ¿no es cierto?, el mensaje del Hijo de nuestro Abba y han obedecido el mensaje, se han arrepentido, ¿no es cierto?, de las obras muertas y han obedecido a nuestro Padre por medio de su Hijo amado, y se han, ¿no es cierto?, crucificado juntamente con Él y se han sepultado juntamente con Él y han sido resucitados. Así está escrito en el libro de Romanos capítulo 6. No hay ninguna invento, ni imaginación, ni ideología, ni pensamiento, ni doctrinas corporativas, institucionales, humanas, sino que conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras. Ya. Entonces, quisiera hablar sobre varias cositas, varias palabras, varios registros de las Escrituras, varios registros, para poder, ¿no es cierto?, ir un poco ayudando a muchos de los que se dicen ser y son muy parecidos, muy semejantes. Sí, muy semejantes. Se visten de ángel de luz. Entonces, aquí en el capítulo 7 de Mateo, aquí está registrado por la boca de nuestro Melech, registrado por los discípulos, pero lo que salió de la boca de nuestro Melech por la voluntad de nuestro Padre, diciendo: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Y es esa pregunta que él está colocando aquí. Es sumamente interesante. Entonces hay dos tipos de personajes. Si nosotros en la práctica y en la forma didáctica nos ponemos delante de nosotros, o nos ponemos nosotros mismos, que sería, ¿no es cierto?, lo más justo, más que hablar de tercera o cuarta persona, de hablar de como primera persona. Sin duda nosotros, junto con mi esposa, fuimos criados en el contexto, ¿no es cierto?, católico, igual como muchos. Del contexto católico pasamos, ¿no es cierto?, a un contexto protestante, y de ahí conocimos muchas realidades, muchas congregaciones evangélicas pentecostales. Y después de bastante tiempo recaímos, ¿no es cierto?, en un contexto congregacional que se llama comunidad cristiana. Y teníamos el pensamiento que ese era un contexto, ¿no es cierto?, ideal, que era, ¿no es cierto?, extraordinario.
hasta cuando uno, ¿no es cierto?, va avanzando y va conociendo cosas que no cuadran conforme a los escritos. No. Uno observa, uno lee, pero aún ahí pensábamos que estábamos bien y pasaron los años, perdón, y bueno, salimos de ese lugar. Y en esta búsqueda, en esta necesidad, en este clamor de cada uno de nosotros, estoy hablando en este caso nuestro, juntamente con mi esposa, buscando, ¿no es cierto?, y clamando a nuestro Padre con mucha ignorancia, con mucho desconocimiento, pero había un clamor, una necesidad de que nuestro Padre nos conceda el beneficio. Ahora, cuando digo que nuestro Padre nos concede el beneficio, tampoco entendía esta frase que estoy mencionando, pero ahora yo la puedo decir, que nuestro Padre nos conceda el beneficio glorioso del arrepentimiento, el beneficio glorioso del conocer la verdad, el beneficio glorioso de poder entender que hay que oír y hacer, el beneficio glorioso, ¿no es cierto?, de que hay que seguir a nuestro Melech, hay que crucificarse juntamente con Él, hay que sepultarse juntamente con Él y ser resucitado en una novedad, en una nueva creación, y está registrado. Aquí en las Escrituras está registrado. Y lo dice nuestro Melech, Él lo establece primeramente, no lo establece ningún hombre, Él lo establece en la voluntad de nuestro Padre. Porque nuestro Melech, el Hijo de nuestro Padre, estaba manifestando y proclamando la voluntad de nuestro Padre eterno. Yo no vengo a hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Entonces, según oigo, dijo nuestro Melech, eso es lo que hago y lo que digo. No lo que se me ocurre a mí como ideología. No, él bien dijo y bien clarito, yo no vengo a hacer mi voluntad. ¿Ok? Ya. También dijo y estableció y dejó clarito que él no venía a abrogar. Pongan atención a todos los fariseos, a todos los escribas, a todo el pueblo de Israel, y le dijo, yo no vengo a abrogar, yo no vengo a eliminar, mi Padre no me envió para poder hacer un lado, ¿no es cierto?, sus mandamientos, no, sino que yo soy el cumplimiento, ¿ok?, el cumplimiento de la voluntad de nuestro Padre, conforme a los registros, a lo que está establecido por Él. Dice, y Él lo dijo, todo lo que está escrito, todo lo que está registrado, tanto en la Torá de Moisés, en los Salmos y en todos los profetas, yo soy, dice. Por cuanto les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Ya. Entonces, cuando dice que por los frutos los conoceréis, y en el libro de Lucas habla de comprensión de las Escrituras, significa que cada uno de los hijos de nuestro Padre, todos los que iban a recibir el mensaje, todos los que iban a nacer de nuevo, todos los que, ¿no es cierto?, oyeron este mensaje, obedecieron el mensaje de las buenas nuevas del reino de los cielos y accedieron con diligencia, con obediencia a esto, nuestro Padre les dio la potestad de ser hechos hijos. Entonces, cuando son hijos, nuestro Padre los va a enseñar en su sola potestad, en su voluntad. Somos hijos, ¿no es cierto?, conforme a la obra de nuestro Melech. Entonces, aquí en Lucas, dice así en el capítulo 24, lo he leído muchas veces, lo he leído y mencionado muchas veces, y lo vuelvo a reiterar, capítulo 24, del versículo 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito, todo lo que está registrado,
todo lo que se proclamó en la Torá, en los Salmos, en los profetas, vale decir, todo lo que está escrito de mí, en la ley, en las instrucciones, los mandamientos entregados por medio de Moisés, en los profetas, todos los profetas, y en los Salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y aquí hay ya dos antecedentes. Por los frutos los conoceremos, y dice que les abrió el entendimiento para que comprendiesen. ¿Qué tenían que comprender? ¿Qué tenían que comprender? La voluntad de nuestro Padre por medio de su amado Hijo. La voluntad de nuestro Padre. Y eso es revelación. Vale decir, como el libro, ¿no es cierto?, que está aquí en el libro que le llamamos Apocalipsis, porque es libro de visiones, libro de revelación y visiones, porque para Juan era un hecho sorprendente lo que estaba viviendo ahí en el libro que denomina Apocalipsis, que es el libro de revelación, pero también un libro, ¿no es cierto?, lleno de visiones. Ahora, en la práctica, si nosotros leemos bien, dice que él fue llevado y él estuvo en la presencia y vio, ¿no es cierto?, querubín y vio muchas cosas. Y le fue entregado, ¿no es cierto?, que él tenía que escribir, registra, así como Daniel, cuando vino, ¿no es cierto?, el ángel, le vino a entregar entendimiento y comprensión de lo que iba a suceder para con su pueblo. Y ahí está registrado, visiones y revelación de lo que iba a vivir su pueblo. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros vemos en el libro de Corinto, en el libro, ¿no es cierto?, la primera carta de Corintios, en el capítulo 2, del versículo 6 en adelante. ¿Qué es lo que es el abrirle el entendimiento y dar comprensión? El entendimiento y comprensión es para ir creciendo, para ir conociendo a nuestro Padre, para ir conociendo su voluntad, para ir conociendo su propósito, para ir, ¿no es cierto?, creciendo en el conocimiento de la verdad, en las riquezas, en las abundantes riquezas del conocimiento del reino de los cielos. Entonces aquí el escritor escribe en 1 Corintios capítulo 2, verso 6, dice: sin embargo, hablamos sabiduría. Para que ustedes entiendan, sabiduría es conocimiento. Sin embargo, hablamos conocimiento entre los que han alcanzado madurez. Y conocimiento no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. ¿Y por qué está hablando aquí el apóstol mediante el Ruaj? Está hablando de dos realidades. No conocimiento humano de príncipe, aunque y le coloca, ¿no es cierto?, el conocimiento de excelencia de los príncipes, pero de este mundo. Ya se la diferencia. Pongan atención. Voy a volver a leer. Sin embargo, hablamos conocimiento entre los que han alcanzado madurez, crecimiento, perfección. Y conocimiento no de este siglo, no de este mundo, ni de los príncipes de este mundo que perecen. Mas hablamos conocimiento de nuestro Padre, en misterio. El conocimiento que estaba oculto, la cual nuestro Padre predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, revelación. Todo esto estaba preparado para los que iban, ¿no es cierto?, a nacer de nuevo. Todos los que iban a obedecer. Si nosotros ponemos, y voy a hacer aquí un pequeño paréntesis, sobre lo que pasó, ¿no es cierto?, allá nuestro Padre determina, ¿no es cierto?, juicio sobre Sodoma y Gomorra. Y Abraham iba con ellos. Y Abraham empieza a consultar. Pero nuestro ahí en el relato, en el registro, dice: ¿podré yo ocultarle algo a mi siervo Moisés?
sabiendo que Él va a enseñar y a hacer las cosas con toda diligencia de lo que yo le he dicho? Ahí nosotros vemos clarito, vemos claro, ¿no es cierto?, una conversación que no tiene, ¿no es cierto?, mayor búsqueda, que hay que rebuscarla. No, yo le voy a manifestar. Entonces Abraham empieza a rogar por las personas de su lugar. Y sabemos la historia. ¿Ok? Nuestro Padre le habló personalmente a Abraham. Nuestro Padre, porque somos nacidos de nuevo mediante la obra del sacrificio, fuimos crucificados, fuimos sepultados y fuimos resucitados, nuestro Padre nos va a enseñar todo el conocimiento, todas las riquezas, las abundantes riquezas del conocimiento de nuestro Padre del reino, para conocer, entender y comprender la voluntad de nuestro Padre, para que todos podamos hacer la voluntad de nuestro Padre con toda diligencia, por medio de su amado Hijo. Entonces, verso 7, más hablamos conocimiento de nuestro Padre en misterio. Este conocimiento oculto, la cual nuestro Padre predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Ninguno de los príncipes de la época conoció. Ninguno de los sabios, de los entendidos que se llaman, no, ninguno. Porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado a nuestro Melech, al Hijo de nuestro Padre. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que nuestro Padre ha preparado para los que le aman. Pero nuestro Padre nos las reveló a nosotros, pongan atención, pero nuestro Padre nos las reveló a nosotros por el Ruaj, porque el Ruaj de nuestro Padre todo lo escudriña, aún lo profundo de nuestro Padre. Entonces aquí vemos bien clarito que nuestro Padre, mediante su Ruaj, Él iba a enseñar, Él iba a instruir, Él iba a hacer todas las cosas en su entrañable misericordia. Su pueblo no quiso, le rechazó mucho, la gran mayoría de su pueblo. Pero los extranjeros, que se le concede este grande y glorioso beneficio de poder, ¿no es cierto?, participar del reino de los cielos, se cumple ahí en el libro de los Hechos capítulo 10, en la familia de Cornelio, el centurión. Entonces nuestro Padre establece, porque Él lo había dejado registrado en los profetas, lo había dejado registrado. Entonces, aquí vemos otro antecedente. Por los frutos los conoceréis. Estamos hablando, ¿no es cierto?, este conocimiento glorioso es por revelación, a través que nuestro Melech le abre el entendimiento para comprender esta voluntad de nuestro Padre, este propósito de nuestro Padre. Por eso que después los apóstoles empiezan a hablar. El apóstol Pedro, que nosotros nacimos de nuevo. ¿Vio? El apóstol Juan, sí, el que es nacido de nuevo. El apóstol Pablo, los nacidos de nuevo. Estableciendo, ¿no es cierto?, el Ruaj y replicando el Ruaj por medio de ellos, lo que estableció nuestro Melech cuando se lo dijo a Nicodemo. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para poder ver. Y ahí nosotros tenemos que ir, ¿no es cierto?, entendiendo. ¿Qué significa? ¿Qué le estaba diciendo? No, tus ojos no pueden ver. Tú estás viendo con los ojos de la carne y tú me ves, pero tú no puedes ver el reino del cielo. ¿Cuál era el reino del cielo? El Ruaj de nuestro Padre que estaba sobre él. Y tienes que nacer del agua y del Ruaj para poder entrar, ¿no es cierto?, que en esa condición. Entonces, ¿esto necesita mayor? Sí, se necesita entendimiento.
Pero aquí nosotros no vemos alegorías, no vemos, ¿no es cierto?, como lo habla ahí en la parábola del sembrador, en el capítulo, ¿no es cierto?, 8 del libro de Lucas, cuando ahí sí que le habla por parábola. ¿A quién le habla por parábola? Le va a hablar por parábola a aquellos que, ¿no es cierto?, que se resisten. Le va a hablar por parábola y le habló por parábola a su pueblo para que con los oídos oigan y no pongan, no puedan entender. Escuchan pero no escuchan. Los ojos pero no ven. ¿Dijo? Entonces, nuestro Padre glorioso, en su grande amor y misericordia por medio de su Hijo, establece muchos hijos, pero a través de un protocolo que Él establece por medio de su Hijo. Hay un protocolo para participar de esto. Entonces, la Escritura habla, ¿no es cierto? Lo volvemos ahí al libro de Mateo, en el capítulo 7, del versículo 24, y después vamos a leer el capítulo 6 de Lucas, versículo 46. Vamos a ver y escuche lo que dice. Capítulo 7 de Mateo, del versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras, y en Juan capítulo 1, verso 12 y 13 dice: mas a todos los que recibieron, a todos los que oyeron, a todos los que obedecieron nuestro Padre y retuvieron el mensaje, nuestro Padre les dio la potestad de ser hechos hijos de nuestro Padre, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de nuestro Padre. Un nuevo nacimiento, una nueva realidad. Ya. Entonces aquí en el capítulo 7, versículo 24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Prudente es obediente. Prudente es un hombre sensato, obediente, que oye y hace, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron viento y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada, ¿no es cierto?, en la revelación, en lo que salió de la boca de nuestros Melech. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, sobre el polvo, sobre el molío. Entonces aquí vemos, ¿no es cierto?, la diferencia que nuestro Padre. Entonces hay algunos que dicen: bueno, nuestro Padre hace excepción. Él no hace excepción. Lo que sí, Él va a separar al obediente del desobediente. Porque oyó y no hizo, mas el que oyó e hizo fue obediente y fue perseverante por este plan glorioso de redención, este plan glorioso, ¿no es cierto?, porque el hombre está muerto. El hombre está muerto y cree que está vivito y coleando en este. No, porque el hombre está muerto, gobernado por el príncipe de la potestad de la muerte que entró por Adán. Ya. Entonces, como bien dije, vamos a ir al 6 del libro de Lucas, para, ¿no es cierto?, en el 6 del libro de Lucas, capítulo 6, versículo 46, y aquí, ¿no es cierto?, habla, hay otro registro, pero basado en lo mismo, pero miren lo que dice: ¿por qué me llamas Melech, Melech, Padre, Padre, y no haces lo que yo te digo? ¿Vio? Y aquí está. ¿Tiene mayor interpretación esto? Está escrito, está registrado. Aquí no hay una alegoría. Aquí no hay una parábola. Aquí está registrado clarito. Dice: ¿por qué me llamas maestro y no haces lo que yo te digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca.
Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sobre el polvillo, así nomás, al lote, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande su ruina de aquella casa, perdición. Entonces aquí nosotros vemos esto tan glorioso, lo que está registrado en las Escrituras, glorioso en la voluntad de nuestro Padre por medio de su amado Hijo, para que todo aquel que le obedezca no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y eso está dónde? Pongan atención. Juan capítulo 3 de versículo 16 en adelante. Porque de tal manera amó mi Padre, que son las palabras de nuestro Melech, porque de tal manera amó mi Padre al mundo, que ha dado y me ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le obedece no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no me envió mi Padre a mí, su Hijo, al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea libertado, sea salvo, sea libre mediante él. El que le obedece no es condenado, pero el que no le obedece ya ha sido condenado porque no ha obedecido el nombre del unigénito Hijo de nuestro Padre. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? El Hijo de nuestro Padre, y los hombres amaron más las tinieblas, amaron más la muerte, amaron más al que está dentro de él que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras están muertas, obras malas, obras podridas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, la hediondez que tiene. Mas el que practica la verdad tenía que venir a la luz, viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Elohim. Y nuestro Padre ahora establece una metodología para la confirmación de aquellos que dicen que eran, ¿no es cierto?, de la época, pero tenían que obedecer a su Hijo, tenían que sujetarse a su Hijo. ¿Vio? Vemos en la Escritura ahí en el libro de Lucas cuando Simeón fue llevado por el Rúa y tuvo, ¿no es cierto?, a nuestro Melech al octavo día en sus brazos. Oh Padre glorioso. Ahí vemos la expresión de Simeón llevado, ¿no es cierto?, a la casa. ¿Por qué? Porque nuestro Melech iba a ser presentado al octavo día. Para que ustedes conozcan y pongan atención. Esto está en Lucas capítulo en el capítulo en el capítulo 1 del versículo aquí denme un segundo que lo voy a ver de inmediato. En el capítulo 2 del versículo 21 dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al Hijo de nuestro Padre, le pusieron por nombre Yahshua, el cual le había sido, ¿no es cierto?, puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, también todo conforme a los mandamientos, todo conforme a lo que estaba registrado, está hablando de los padres, conforme a los mandamientos entregados a Moisés, les trajeron a Jerusalén para presentarle a nuestro Padre.
como está escrito en los mandamientos de nuestro Padre, todo varón que abriere la matriz será llamado santo, apartado, consagrado. Y para ofrecer conforme a lo que se dice, conforme a los mandamientos de nuestro Padre, un par de tórtolas y 2 palominos. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, la restauración. Y el Rúa estaba sobre él. Y le había sido revelado, le había sido anunciado, aquí le colocan como revelación, pero el Rúa le habló por el Ruach, dice, y le había sido anunciado, o la había sido revelado por el Ruach, que no vería muerte antes que viese ungido nuestro Padre. Y movido por el Ruach, vino al templo. Y cuando los padres del niño Yahshua lo trajeron al templo para hacer conforme a la voluntad, para hacer conforme a lo que está escrito, para hacer conforme a la obediencia registrada, ¿no es cierto?, en la Torá de Moisés, él le tomó en sus brazos y bendijo a nuestro Padre diciendo: ahora, Padre, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de su pueblo Israel. Entonces vemos aquí, ¿no es cierto?, un acto registrado, que esta revelación es porque, ¿qué está hablando de revelación? Cuando habla aquí en el libro de Corintios, ¿qué está hablando de revelación? Es porque el Ruach le enseñó. Y aquí vemos, ¿no es cierto?, lo que establece nuestro Melech, todo lo que salió de su boca, ahí en Juan capítulo 14, del verso 15 en adelante. Porque si tú me amas, guarda los mandamientos. ¿Por qué está registrado en Éxodo capítulo 20? Porque nuestro Padre hace misericordia a millares, a los que le aman y guardan sus mandamientos. Porque nuestro Padre hace misericordia a millares, a los que le aman y guardan sus mandamientos, a los que le aman y obedecen, a los que le aman y perseveran, porque la bendición, porque la vida estaba ahí en las instrucciones de lo que salió de la boca de nuestro Padre. Por eso nuestro Melech establece el inicio de deshacer las obras del enemigo ahí en la tentación en el desierto. Y le dice al enemigo, porque el enemigo vino para entorpecer la voluntad de nuestro Padre. Si tienes hambre, dile a estas piedras que se conviertan en pan, porque tú dices que eres hijo de Elohim. ¿Ah? Escrito está, le dice, no de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de mi Padre, el hombre vivirá. Y ahí está la vida, la verdadera, la luz, la vida, la gloria del reino de los cielos. En la voluntad de nuestro Padre, no en lo que vemos nosotros conforme a estos siglos, que han pasado ya ¿cuántos siglos? Desde que se cumplió la manifestación de nuestro Padre por medio de su Hijo, ya han pasado 20 siglos. Y vemos que este siglo está mucho más contaminado que desde el principio. Y nos vemos en Israel, vemos, ¿no es cierto?, las cosas que están sucediendo. Pero los hijos de nuestro Padre están apartados. Los hijos, porque por eso nuestro Padre establece sobre su Hijo y replica en nosotros su voluntad para nacer de nuevo. Y somos apartados y somos consagrados. Somos llamados, ¿no es cierto?, primogénitos, porque nos hemos acercado a la congregación de los primogénitos, porque hemos sido, ¿no es cierto?, resucitados para andar, ¿no es cierto?, en la voluntad de nuestro Padre, en la novedad gloriosa del reino de los cielos, en el conocimiento de la verdad y no conforme a este siglo. Entonces, ¿cómo se recibe esto? ¿Cómo se nos puede conceder esto? A través del arrepentimiento, sin duda. Pero las Escrituras en el libro Proverbio establece algo sumamente interesante en el capítulo 1 del verso 2 para adelante. Para entender conocimiento y doctrina. Pongan atención, sabiduría, aquí dice, para entender sabiduría y doctrina. Sabiduría es conocimiento y doctrina es la enseñanza.
doctrina en la enseñanza. ¿Quién iba a enseñar? ¿Hombres? No, porque esto le pertenece a nuestro Padre y se lo concedió a su Hijo. Y esto nadie se puede, ¿no es cierto?, aunque algunos y muchos, ¿no es cierto?, quieren adjudicarse esta autoría que nosotros enseñamos, ¿no?, que esta es la congregación de los que tienen mejor, ¿no? Y así, y solamente son doctrinas humanas, son prácticas metodológicas con intenciones humanas. Pero aquí dice, para entender sabiduría y doctrina, vale decir, para entender el conocimiento y la enseñanza, para conocer, aquí está hablando del conocimiento, de la enseñanza, del entendimiento, para conocer razones prudentes. Y Daniel dice que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los entendidos comprenderán. Lo habla en el capítulo 12 de Daniel. Entonces, para entender conocimiento y enseñanza, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, y ella habla, ¿no es cierto?, le compraré a un hombre prudente. Bueno, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabio y sus dichos profundos. El principio de este conocimiento, el principio, la base, el fundamento, es el temor. Y aquí vemos otro ingrediente. Porque para poder acceder a este grande y glorioso beneficio, se accede con un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado. Un espíritu necesitado, humilde. Un espíritu, ¿no es cierto?, que yo necesito que se me conceda vida porque estoy muerto. Yo necesito que se me conceda conocer porque soy ignorante. Yo necesito que se me enseñe porque yo fui mal enseñado. Yo necesito que se me conceda el beneficio de la revelación de su voluntad, Padre, por medio de su Hijo. El principio de este conocimiento es el temor. El fundamento de todo es el temor. Si no hay, cuando dice a todos los que le recibieron, a todos los que oyeron y obedecieron, ¿no es cierto?, fueron obedientes con un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado. Fueron humildes, reconocieron la necesidad. Reconocieron que eran necesitados, que eran pobres, que eran ciegos, que eran, ¿no es cierto?, desnudos. Eran avergonzados por este personaje. Este personaje. El principio del conocimiento es el temor a nuestro Padre. Los insensatos desprecian el conocimiento y la enseñanza, la doctrina. Entonces tenemos que conocer, entender y comprender. Necesitamos conocer, entender y comprender. Necesitamos que nuestro Padre nos conceda entendimiento y comprensión por medio de su Hijo. Y aquí está claro. Entonces, ¿quiénes son cuando Él dice, por los frutos los conoceréis? Y volvemos a ese texto que partimos en el capítulo 7. Por sus frutos, por sus obras los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Nuestro Padre está hablando aquí. Entonces, ¿cómo nosotros podemos distinguir? Porque el que es nacido, el que ha recibido el mensaje y oye lo que su maestro le dice y obedece, la enseñanza, ¿qué está diciendo? La enseñanza, las instrucciones del reino de los cielos, basado, ¿no es cierto?, en sus mandamientos,
Así lo sujetó a su hijo. ¿Por qué tú vas a hacer una excepción o yo voy a hacer una excepción? A su hijo lo hizo nacer. Y esto lo va a replicar en ti y en todos nosotros. Esa es la voluntad gloriosa de nuestro Padre. Que tú, ¿no es cierto?, empieces a conocer. Vio que como lo dice ahí en Romanos capítulo 6, que nosotros fuimos crucificados juntamente con nuestro Melech. No es el bautismo, como muchos, ¿no es cierto?, lo hablan ahí. No es el bautismo, sino que es la purificación. ¿Y dónde está eso? Aquí en el libro de Juan capítulo 2. Miren. Ya. En el capítulo 2 del verso 13 dice: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Yahshua a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, y la cambista allí estaban sentados. Y haciendo un azote de cuerda, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y los volcó a las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Yahshua y le dijo: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Más se hablaba del templo del cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que se le había dicho. Entonces nosotros vemos aquí que nuestro Padre, ¿qué es lo que es purificación? Es sacar una actividad que tú, ¿no es cierto?, estabas haciendo de la antigua vida. ¿Y cómo vas a ser purificado? A través de la resurrección de nuestro Melech, a través de su propósito. Entonces aquí nosotros vemos en la Escritura cómo se produce la purificación. Nuestro Melech venía, ¿no es cierto?, por delante de la voluntad, por la voluntad de nuestro Padre, llamar la atención. Y él fue y sacó todas estas cosas porque esa práctica no correspondía, sino que son las obediencias a sus mandamientos, y iban a ser, ¿no es cierto?, purificados a través de la obra de su muerte y su resurrección. Entonces nosotros vemos aquí las Escrituras, esto tan glorioso. Entonces, ¿cómo tú o yo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos recibir esto? ¿Cómo podemos recibir esto? ¿Es una práctica así común? ¿Es una práctica nomás que no, si me importa, yo antes estaba en este contexto y yo me cambio, ¿no es cierto?, a este otro contexto? Sino que es a través de un nuevo nacimiento. Es a través del propósito de la voluntad de nuestro Padre. El propósito, ¿no es cierto?, del arrepentimiento. El arrepentimiento para con todos, porque Él así lo establece en Marcos capítulo 1, versos 14-15. Después que Juan fue encarcelado, vino Yahshua del desierto en el poder del Ruach, anunciando las buenas nuevas del reino de los cielos, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentido, arrepentimiento y obedecer este mensaje.
Porque todos ven, ¿no es cierto?, que este mensaje es como un mensaje nomás, si yo quiero lo recibo, ya, bien, pero apela a la obediencia. ¿Por qué hay tanta congregación y tantos hombres que hablan y tanto en el mundo, ¿no es cierto?, pero no son verdaderos? Porque buscan un rédito a esto, como lo que está hablando aquí en el templo. En el templo, ¿qué buscaban los que estaban ahí? Un rédito, una ganancia, un negocio. Pero no entendían, ¿no es cierto?, lo que nuestro Melech estaba haciendo. No entendieron y no entendieron. Pero a aquellos que sí se le concedió, vemos en Lucas capítulo 24, verso 44 en adelante, que nuestro Melech le abrió el entendimiento para que comprendiesen la voluntad de nuestro Padre en su obra. Le abrió el entendimiento y se lo proclama ya resucitado nuestro Melech. Resucitado le concede entendimiento y comprensión para que sean enseñados en la voluntad de nuestro Padre. Ahora, ¿quién iba a cumplir ese rol, ese glorioso rol? El Ruach, porque nuestro Melech lo establece ahí y lo establece. Es necesario que yo me vaya, porque tiene que venir. Y está en Juan. Está en Juan. Todo registrado. Y lo dice clarito que el Ruach no se necesita mayor, ¿no es cierto?, mayor revelación en esto, pero sí se nos concede revelación. Miren, en el capítulo 16 del versículo 4 en adelante: mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo lo había dicho. Esto no lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, no me obedecen. De pecado por cuanto no me obedecen. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. ¿Vio? Él podía decir y traer, ¿no es cierto?, pero ellos no podían. ¿Por qué? Porque todavía no había venido el Ruach sobre ellos para poder sobrellevar, ¿no es cierto?, esto tan glorioso, este peso de gloria de la revelación de la voluntad de nuestro Padre. Pero cuando venga el Ruach de verdad, Él os guiará a toda verdad. ¿Me entiendes? Él os guiará a toda verdad. Capítulo 14, del verso 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Respondió Yahvé y le dijo en el verso 23, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda, no obedece mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando aún con vosotros. Mas el Consolador, el Ruach de verdad, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. ¿Quién iba a cumplir esta función de la enseñanza, la instrucción? ¿Algún hombre? No, es el Ruach. Es el Ruach que iba a entregar instrucción, es el Ruach que iba a entregar educación. ¿Por qué educación? Porque son las enseñanzas, las riquezas de las enseñanzas del conocimiento de la verdad del reino de los cielos. ¿Qué es lo que es revelación? Lo que el Ruach te habla. ¿Qué es lo que es revelación? Lo que el Ruach te habla. Y si el Ruach no está en ti, no eres. ¿Y dónde está eso? Ahí en Romano. Capítulo 8.
Si aquí está escrito, miren, y lo habla el capítulo 6, pongan el capítulo 6, pongan atención. Capítulo 8 del libro romano. Ahora pues ninguna condenación es para los que están en Mashiach Yahshua, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Ruach. Porque la ley del Espíritu de vida en Mashiach Yahshua me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Fuera, ya está fuera ese personaje. Porque lo que era imposible para los mandamientos para la ley, por cuanto era débil por la carne del hombre, nuestro Padre, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado. Fuera, lo venció. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Ruach, a las enseñanzas del Ruach. Pongan atención, porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Ruach en las cosas del Ruach. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Ruach es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Elohim, porque no se sujetan a la voluntad de nuestro Padre, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a nuestro Padre. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Ruach. Si es que el Ruach de nuestro Padre mora en vosotros, y si alguno no tiene el Ruach de nuestro Padre, no es de él. Pero si Mashiach está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Ruach vive a causa de la justicia, mi Ruach. Y si el Ruach de aquel que levantó de los muertos a Yahshua mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Mashiach Yahshua vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos deudores, somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Ruach hacéis morirla sobre la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Ruach de nuestro Padre, estos son hijos de nuestro Padre. Ya ahí está. Entonces, todos los que de una u otra forma, en diferentes lugares, dedican tiempo en investigar, en descubrir, en empezar a buscar las escrituras, y hay un reconocimiento para con ellos. Pero no se deben olvidar que es el Ruach el que enseña, no el personaje que está acá. Yo puedo entregar toda esta información, todo lo que nuestro Padre nos ha enseñado, pero lo importante es lo que nuestro Padre ha dejado registro, nuestro Padre mediante la obra gloriosa del Ruach. Por eso les dijo, yo no puedo seguir hablándoles más porque no pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Ruach, ahí el Ruach los va a llevar con poder, va a tener la capacidad para este peso de gloria de la revelación del conocimiento del reino de los cielos por la voluntad de nuestro Padre, por medio de su Hijo. Entonces el apóstol Pedro habla sobre que hemos sido renacidos. El apóstol Pedro dice de ser como niño recién nacido en la leche espiritual, para crecimiento, para madurez. El apóstol Juan habla en sus cartas, porque los que no somos nacidos, ahora somos hijos de nuestro Padre Elohim. Y el mundo no nos conoce, porque hay una nueva creación, más el mundo, ¿no es cierto?, nos va a rechazar porque hay otro espíritu. Pero nuestro Padre, por medio de su Hijo, venció a la muerte. Está vencido, lo exhibió públicamente. Lo habla, ¿no es cierto?, en Efesios, lo habla en Colosenses, lo habla en Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, la primera y segunda carta. Si pues habéis resucitado con Mashiach, buscad las cosas. Si resucitamos juntamente con Él. Y lo habla en Colosenses capítulo 3. Lo habla en Gálatas, sobre una nueva creación. Hermano, ni la circuncisión ni la incircuncisión nada es sino una nueva creación. Y todos los que caminan, viven en esta regla, en esta vida nueva, tengamos paz. Entonces, aquí hay algo sumamente importante que establece nuestro Padre por medio de su Hijo: la conducción del Ruach. Él es el que va a instruir, Él es el que va a enseñar, Él es el que va a guiar, Él es el que va a capacitar, Él es el que va a dar el crecimiento, porque es el Ruach de nuestro Padre. Así que nuestro Padre nos conceda este beneficio y les concede a ustedes gloriosamente. Como está escrito ahí el apóstol en Timoteo cuando le escribe en su segunda carta.
en el capítulo 2, verso 25. Por si quizás nuestro Padre les conceda el arrepentimiento para conocimiento de la verdad, porque sin arrepentimiento no se te puede conceder conocimiento de la verdad, y sean librados del lazo del diablo en el cual están cautivos a voluntad de él. Esa es la condición de muchos que participan, y le está escribiendo, ¿no es cierto?, a Timoteo, porque Timoteo estaba en Éfeso. Y pongan atención, nuestro Padre les conceda este grande y glorioso beneficio del conocimiento, entendimiento y comprensión de su voluntad por medio de su Hijo, para participar de la vida por medio de su Hijo, para participar de la eternidad por medio de su Hijo, a través de un arrepentimiento, a través del oír y el hacer. El oír y el hacer basado en el arrepentimiento, nuestro Padre te va a conceder el beneficio de nacer de nuevo, mediante el poder de la palabra, por medio de la obra gloriosa de su Hijo. Nuestro Padre, vuelvo a reiterar, les conceda a todos ustedes este grande y glorioso beneficio para participar del reino de los cielos, para poder entrar en el reino de los cielos, para poder ver el reino de los cielos, para poder conocer, entender y comprender la voluntad del reino de los cielos de nuestro Padre. Así que un gran saludo para todos ustedes, y nuestro Padre les conceda a todos ustedes este grande y glorioso beneficio. Nos estaremos viendo en otra oportunidad. Hasta pronto.